días a todos. Gracias por asistir a este nuevo webinario de DQS. Como sabéis, todos los miércoles organizamos webinars de distintos temas, de las distintas áreas que trabajamos desde la empresa. Y hoy el webinar, bueno, ya lo sabéis, todos los que os habéis apuntado, vamos a hablar de la IA generativa. Vamos a ver, bueno, pues, ¿qué es la IA generativa? Todos lo sabéis, todos tenéis en mente un montón de ejemplos o posibles casos de uso, pero nosotros vamos a hacer una pequeña introducción y os vamos a hablar de los casos de uso que pensamos nosotros que son más interesantes o que ya hemos aplicado en algunos clientes en estos momentos, ¿no? Bueno, antes que nada me voy a presentar. Soy Enrique Bernat, soy el responsable del área de Data e Inteligencia Artificial en DQS. Bien, pues sin más, pasan 3 minutos. Creo que, bueno, estáis todos silenciados en este webinar. Si queréis hacer cualquier pregunta durante el webinar, aunque dejaremos al final un momento para unos minutos para preguntas y respuestas, tenéis ahí un botoncito de preguntas y respuestas que nos podéis escribir la duda que tengáis y nosotros, si podemos y tenemos tiempo, espero que sí que tengamos tiempo al final, pues recopilaremos unas cuantas de esas preguntas y las intentaremos contestar. Bueno, pues sin más, ya digo, son y 4, ya debería estar casi todo el mundo, hemos dado unos minutitos para que se conecte la gente y bueno, y vamos a empezar con el webinar. El índice que vamos a ver hoy es el que estáis viendo ahí, ¿no? Una pequeña presentación de qué es DQS para los que no nos conozcáis. Algunos sé que sois clientes nuestros, pero hay algunas empresas apuntadas en este webinar que no lo son, pues haremos una pequeña presentación de DQS. Veremos, hablaremos una pincelada de qué es la IA generativa, la IA normal y la IA generativa. Bueno, normal. La IA tradicional, lo que hasta ahora conocíamos como inteligencia artificial, y la IA generativa. ¿Cuál es el estado actual de la IA generativa? También muy breve, ¿vale? Entonces, esta parte, esos 3 primeros puntos son muy teóricos, pero ya veis que la duración es muy cortita, ¿vale? Es prácticamente una introducción a la parte chula, que es la que viene luego, ¿no? Que es la que nos va a contar mi compañero Xavi, en la que vamos a hablar de casos de uso concretos aplicables hoy en día a todas las empresas. Y al final dejaremos unos minutos, lo que os comentaba al principio, para que nos podáis hacer las preguntas que consideréis y os las responderemos. Las que podamos responder en este webinar lo haremos en directo. Si se quedaran preguntas sin responder, porque el tiempo se nos eche encima, intentaríamos no, o sea, os las contestaremos por mail. O sea, las preguntas las tenemos, sabemos quiénes nos las habéis transmitido y las que no podamos contestar en directo, ya insisto, o sea, las revisaremos luego, pero quedarán todas contestadas. En ese sentido, no os preocupéis. Bien, vamos a hablar un poco de quién somos, ¿no? de DQS. Para empezar, esta slide es nueva porque desde hace un par de semanas DQS pertenece o es miembro de Talent Club, que es un grupo que aglutina a empresas del sector tecnológico y de recursos humanos y que va a ayudar a DQS en nuestro crecimiento como empresa. Simplemente que supierais este dato. Bien, ¿qué somos o quién somos en DQS? Pues somos una consultora tecnológica que ayudamos a las empresas a transformar sus negocios, a mejorar sus procesos, utilizando tecnología de Microsoft. En un 100% prácticamente trabajamos exclusivamente con productos y con tecnologías de Microsoft. Somos Solution Partners de Microsoft en bastantes áreas. Una empresa muy pendiente o muy pensada para las personas que trabajamos en ella. La frase es muy buena, una consultora hecha por consultores y para consultores. Tenemos sede en las 5 poblaciones que estáis viendo allá a la derecha, en Barcelona, Madrid, Valencia, Castellón y Palma de Mallorca. Y bueno, llevamos casi 9 años en el mercado y en estos momentos los números que tenemos son los que estáis viendo ahí, ¿no? Somos unas 124 personas
Estamos creciendo bastante últimamente, tenemos unas cuantas posiciones abiertas en estos momentos. Y muy importante, atesoramos entre esas 124 personas un total de 231 certificaciones en su mayoría, prácticamente, de tecnología de Microsoft. Eso es lo que estaba diciendo antes, que nos apoyamos en un 100% prácticamente en tecnología de Microsoft, pero damos mucha importancia a la formación del equipo para que las soluciones que podamos ofreceros pues sean siempre las más adecuadas, las más punteras y con las que acertemos, seguramente. Bien, ¿qué es lo que hacemos en DQS? La de antes era, lo habíamos visto quiénes somos y esto es a qué nos dedicamos, ¿no? Pues si os fijáis ahí, nos dedicamos a un montón de líneas de negocio. Hay dos líneas, FO y Business Central, que, como bien sabéis, se trata del mundo del ERP. Implantamos ERPs, Finance and Operations and Business Central. Low Code, soluciones de automatización sin código o con poco código, temas de Power Apps, etcétera. Customer Engagement, todo lo que es el mundo del CRM de Microsoft. Soluciones MSI de infraestructuras informáticas y de seguridad. Y las que he marcado en naranja, pues son las que aplican hoy. Y son la línea en la que trabajamos, tanto Xavier como yo, y es la parte de data y de inteligencia artificial. La parte de gestión de datos y análisis tradicional, podríamos llamar, y la pata de soluciones de inteligencia artificial, que básicamente es por la que estamos todos hoy en este webinar. Bien, en la línea de data e inteligencia artificial que os comento, pues bueno, lo que hacemos es ayudar a gestionar en vuestras empresas el ciclo de vida de vuestros datos, ¿no? Las etapas que tiene ese ciclo de vida serían las que estamos viendo en esa imagen, desde la generación del dato en algún sitio, la recopilación de esos datos, el proceso de la información o de los datos que tengamos que trabajar, el almacenamiento de esos datos, una gestión posterior de esos datos ahí almacenados, importante por temas de seguridad, gobierno del dato, etcétera, etcétera, aunque bueno, esto aplicaría prácticamente a todo el ciclo de vida. Soluciones, o sea, empezamos a analizar esos datos con distintas herramientas. Una de ellas puede ser, evidentemente, cualquier solución de inteligencia artificial que apliquemos sobre esos datos. Y luego ya tenemos lo que sería la capa de visualización y para interpretar esos datos, ¿no? Visualizaciones tradicionales, que podrían ser con Power BI o con la herramienta que sea, bueno, Power BI normalmente, y luego interpretación de esos datos. Y esto, como veis ahí, pues es un ciclo, ¿no? Es un ciclo porque después de interpretar esos datos, pues puedo llegar a la conclusión de que me falta determinada información de contexto que me ayudaría a mejorar el análisis. Entonces volvemos a recoger esa información, a procesarla, a almacenarla, a analizarla, a integrarla en las visualizaciones, etcétera, etcétera. O sea, al final es ir recogiendo continuamente, ir refinando continuamente los datos con los que trabaja la empresa, para, con distintas tecnologías, sacarle todo el partido del mundo a esos datos, ¿no? Lo que toda la vida se ha dicho de transformar los datos en conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, eso es lo que hacemos básicamente desde la línea de data e inteligencia artificial y, como os decía antes, pues bueno, de todos los productos de Microsoft con los que trabajamos, bueno, pues nosotros trabajamos con muchos servicios de Azure, pues básicamente todos los relacionados con almacenamiento de datos, con análisis de datos. Ahí hemos puesto Data Factory para mover datos entre unos sitios y otros. Data Lakes para almacenar datos no estructurados o Azure SQL si necesitamos almacenar datos estructurados en bases de datos de SQL. Synapse Analytics, los temas de Machine Learning de Microsoft incluidos en Azure y Power BI, que aunque no está como un servicio de Azure, o sea, es un servicio que se contrata aparte, pero bueno, al final todo está en la nube de Microsoft y todo está dentro del mismo ecosistema de productos o de soluciones que pone Microsoft a nuestro alcance para que podamos hacer nosotros estas soluciones que os vamos a presentar dentro de unos minutos. Bien, hemos presentado DQS, vamos a ver qué es la IA generativa, con dos partes. Una primera parte
slide simplemente para ver qué es la IA en general, ¿vale? ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como estáis viendo ahí en la primera frase, pues bueno, es utilizar una serie de algoritmos y modelos matemáticos para trabajar con cantidades ingentes de datos y sacar conclusiones de esos datos. Conclusiones que uno solo, viendo los datos o por más que juegue con ellos, sería incapaz de sacarlo en un tiempo razonable, desde luego, o directamente sería incapaz, en función del volumen de datos o la cantidad de parámetros que haya que analizar, ¿no? Entonces, se trata de una serie de algoritmos que trabajan con los datos y pueden sacar conclusiones de esos datos, ¿no? Esos algoritmos, bueno, se trabajan, o esas reglas se trabajan a través de lo que es el Machine Learning, ¿no? Y tipos de Machine Learning hay más, pero los tres más habituales, bueno, de hecho los dos más habituales serían los dos primeros, pero bueno, los tres más conocidos serían estos tres, lo que sería el aprendizaje supervisado. Yo le paso una serie de conjunto de datos, un conjunto de datos de entrenamiento al sistema y le doy una serie de reglas para que aprenda de las reglas que le he dado aplicadas al conjunto de datos de entrenamiento. Eso sería un aprendizaje supervisado. Y los ejemplos, ahí hemos puesto 2 o 3. Bueno, hay dos tipos de aprendizaje supervisado, que sería la clasificación y la regresión. La diferencia entre los dos, la clasificación es la que me etiqueta cosas. Pues en ese ejemplo pone detectar spam en un correo, pero el ejemplo más típico, más clásico es, le doy a un sistema un conjunto de datos que son fotografías de perros y gatos. Y cada vez que le doy una fotografía de un perro, le digo que es un perro. Y cada vez que le doy una fotografía a un gato, le digo que es un gato. Y después de hacer eso miles de veces, con miles de fotografías distintas, se monta ya el algoritmo, o sea, lo que me ha aprendido de toda esa información que yo le he suministrado, y luego ya le paso una foto de un perro o un gato y sin decirle lo que es capaz de etiquetarme aquello. Bueno, eso sería, ahí el ejemplo que hemos puesto es detectar spam en un correo, por ejemplo. Pues es lo mismo, hay una serie de reglas, patrones que se dan siempre en los correos de spam, y entonces los sistemas de correo saben llevarme a una carpeta distinta, eso, como diciendo, esto parece que es un spam. Y digo parece porque esto pues tendrá que ver luego con la exactitud muchas veces de algunos datos o lo que sea. Pero bueno, eso sería un algoritmo de clasificación, y uno de regresión lo que hace es calcularme normalmente un valor numérico. Hacerme una predicción, ¿no? Pues con las ventas que hemos tenido este año, con los cambios que vamos a hacer en la empresa, los nuevos productos que vamos a sacar, los mercados donde vamos a operar, etcétera, etcétera, cómo van a ir mis ventas, por ejemplo, el año que viene, ¿no? O el ejemplo típico también de los seguros y de la banca, pues es previsiones de pérdida de pólizas, de productos contratados, de clientes incluso, etcétera, etcétera. Bueno, luego tendríamos también el aprendizaje no supervisado, lo que ponemos ahí de encontrar patrones o reconocimiento de patrones. La idea es pasarle un conjunto de datos salvaje a un algoritmo para que lo vaya mirando, hablando mal, vaya, básicamente, y saque sus conclusiones, ¿no? Y saque conclusiones a partir de conjuntos de datos con infinidad de parámetros, que ya digo que un ser humano sería imposible que sacara nada en claro a partir de todos esos datos, ¿no? Entonces, temas de, por ejemplo, de segmentación de clientes o detección de anomalías. El tema de detección de anomalías es bastante importante en este tema. Y el aprendizaje por refuerzo. Bueno, ahí en el ejemplo estamos hablando de, bueno, habla de juegos de robótica, coches autónomos, pues bueno, aprendizaje por refuerzo, ¿no? Bueno, son distintos tipos de aprendizaje automático, de Machine Learning, que configuran estos procesos de lo que sería lo que hasta ahora entendíamos, o hasta hace poco, como la IA tradicional, ¿no? O la que veníamos utilizando. Pero desde hace unos meses o un año o unos años está cada vez más de moda lo que es la IA generativa, ¿vale? ¿Qué es la IA generativa? Bueno, pues es un campo de la IA normal, pero que se centra en, esto es muy importante, en crear contenido original a partir de datos existentes. La frase entera es muy importante. O sea, crea contenido original, contenido que no existía antes, ¿vale? O sea, primero crea, por eso se llama generativa, ¿vale? Porque me va a generar cosas, me va a generar documentos, me va a generar cosas. Lo que va a generar es original, no es ninguna copia, pero a partir de datos existentes. O sea, los modelos se entrenan
a partir de datos existentes, de textos, de imágenes, de sonidos, de un montón de información. Y esos modelos que se llaman bueno, Large Language Models, bueno, pues aprenden de toda esa información y son capaces luego de contestarme a preguntas, lo que todo el mundo tenemos en la cabeza de ChatGPT en estos momentos, o de generar documentos nuevos a partir de documentos o de cualquier tipo de contenido que hayamos utilizado para entrenar a nuestros modelos, ¿no? De nuevo yo le doy información a mi sistema, esto nos lo comentará Xavier con más detalle a continuación, ¿no? Pero yo le doy información a mi sistema para que aprenda y luego ese sistema aprende y es capaz de contestarme o ayudarme o generarme nueva documentación a partir de la información que le hemos suministrado. Vale, el estado actual de la IA generativa. Todos tenemos en la cabeza a ChatGPT. Cuando uno habla de IA generativa, solo tiene en mente el tema de ChatGPT. Y aparte está muy bien, porque ha puesto esto en el punto de mira de todos estos temas de inteligencia artificial. A todo el mundo le suena ChatGPT. Hasta hace unos años, si hablábamos de IA, le sonaba, o vaya, solamente a unas cuantas empresas y muchas de ellas pensaban que esto era el futuro, ¿no? Ciencia ficción. Hoy en día, soluciones de IA nos las encontramos ya en un montón de procesos y la IA generativa, lo que digo, le suena ya hasta gente que no es para nada tecnológica, ¿no? y que simplemente ha entrado alguna vez a ChatGPT a hacer alguna pregunta y que le parece curiosa y ya está. Pero bueno, hasta llegar a ChatGPT o a lo que conocemos hoy en día, ¿no? a los Large Language Models, tal como los conocemos hoy en día, pues bueno, esto es un proceso muy largo. Los primeros algoritmos, ya lo veis ahí, se empiezan a desarrollar desde mitad del siglo pasado. Y solamente en estos últimos años, del 2018 en adelante, es lo que pone ahí en la flechita de arriba, lo de los Large Language Models, que si lo vemos bajo, en cuanto a ChatGPT, pues bueno, se sacaron varios modelos, GPT-1, GPT-2, GPT-3, uno cada año. Luego aparece ChatGPT como tal, entendiendo ChatGPT como la interfaz que me permite, de forma muy simple, hacer preguntas a esos modelos que están por debajo, ¿no? Y ahora, en el 2023, ha salido o va a salir GPT-4. Si os fijáis, la evolución está siendo tremenda, porque ya solo la evolución tremenda y exponencial. O sea, porque ya digo, esto empieza los primeros algoritmos a principios del siglo pasado, pero en los últimos años el crecimiento ha sido brutal. Y de hecho, si os fijáis a la derecha, el gráfico que hay poniendo que parece ahí un planeta y el Sol alrededor del que gira, es el tamaño de GPT-3 y de GPT-4 en cuanto al número de parámetros que utiliza, ¿no? En un caso estamos hablando de 175.000 millones de parámetros. En el otro lado, en GPT-4, estamos hablando de 100 billones de parámetros. O sea, una salvajada de información y de tamaño de modelo y de lo que puede llegar a procesar comparado con lo que era GPT-3, ¿no? Lo digo porque esa imagen es bastante visual de la velocidad a la que está yendo todo esto. Bien, en cuanto a adopción de la IA generativa o de la IA, pero bueno, haciendo hincapié en la IA generativa, ¿no? McKinsey, perdón, el mensaje que pone arriba a la izquierda, ¿no? Que los trabajadores del conocimiento pueden pasar alrededor de un día de cada semana laboral, o sea, un 20% de su tiempo, buscando y recopilando información. Esto ya es un dato, ¿vale? Que podemos hacer algo para automatizar todo esto y para que ese día sea muchísimo más productivo de lo que está siendo a día de hoy, ¿vale? Gartner, aquí como veréis son todo consultoras o empresas que han hecho estudios, Gartner dice que en 2025 alrededor del 85% de las interacciones de empresas con clientes se gestionan sin la implicación de ningún ser humano. Nosotros ya hemos hecho soluciones lo comentará luego Xavier también, de soporte de nivel 0 a clientes mediante un chatbot o un asistente virtual que utiliza temas de inteligencia artificial generativa.
Bueno, y por último, por no alargarme más con esto, en un estudio del MIT, que lo estáis viendo ahí en la parte inferior derecha, pues bueno, los trabajadores de menor cualificación, implantando herramientas de IA generativa, consiguieron realizar su trabajo un 35% más rápido. Entonces, bueno, veremos luego ejemplos de por qué se pueden conseguir esas mejoras en eficiencia en el trabajo en muchas áreas, ¿no? Esto es un detallito que me lo encontré ayer, pero era simplemente para que, hablando de adopción, para que veamos también cómo de rápido está yendo todo esto, ¿no? O sea, en el 2022, el año pasado, parece que sea hace un montón de tiempo, ChatGPT sacó GPT 3.5. En 5 días consiguieron 1 millón de usuarios. En 5 días, 1 millón de usuarios. Ahí está el ejemplo de lo que le pasó en su día a Instagram y a Spotify, que tardaron 75 días y 150 respectivamente para conseguir ese primer millón de usuarios, ¿no? Y a la derecha estamos viendo en cuánto tiempo, que fueron 2 meses, se consiguió llegar a 100 millones de usuarios activos al mes. 2 meses frente a 9 meses de Instagram y 28 meses de TikTok, que por muy fuerte que esté en todo el mundo, pues ahí lo estamos viendo. Lo digo porque son dos datos que dan una medida también de a qué velocidad está yendo esto, ¿vale? O sea, esto es un tren que pasa muy rápido y que hay que subirse, ¿vale? Pero es un tren que tiene riesgos, porque lo que genera la IA lo ha generado un algoritmo y en algún caso puede que no sea correcto. ¿Por qué? Pues no porque el algoritmo vaya mal, que podría ser también, sino, por ejemplo, porque el conjunto de datos con el que se haya entrenado sea incorrecto o sea sesgado. O sea, si yo le paso un conjunto de datos de temas sociales, por ejemplo, y no tengo ahí una paridad de género, pues los resultados que me genere el algoritmo pueden que estén sesgados en materia de género o en materia de lo que sea, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que estos algoritmos generan información o generan conclusiones, pero que tenemos que estar informados de cómo se han generado o de las líneas básicas con las que se han entrenado esos modelos, ¿no? Bueno, básicamente para esto y para evitar que se haga un mal uso de todos estos algoritmos, la Unión Europea va a sacar una regulación. Lo que pasa es que todo esto va muy lento, o sea, se empezaron las conversaciones en abril del 21 y se acabarán a finales de este año, a principios del que viene, y entrará en aplicación la norma en 2025. Pero la idea es la que pone ahí, es garantizar que todos los algoritmos de IA que se utilicen en la Unión Europea sean seguros, transparentes, o sea, cómo se han montado, trazables, no discriminatorios, muy importante, y respetuosos con el medio ambiente. Este dato parece una tontada en un algoritmo, pero es básico porque la cantidad de recursos energéticos que se necesitan y la cantidad de servidores que se necesitan para entrenar modelos gigantescos es muy bestia, ¿no? Pues bueno, en esa regulación, la Unión Europea va a clasificar los algoritmos de IA en esos 4 bloques que estáis viendo ahí, ¿no? Riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo limitado. Me voy a centrar en la IA generativa. Y ahí simplemente, bueno, hay 3 partes, ¿no? Pues bueno, los algoritmos tendrán que decir claramente que la información que se ha generado a través de un algoritmo de inteligencia artificial, no lo ha hecho un ser humano. Habrá que diseñar estos algoritmos para evitar que se generen contenidos ilegales y como se van a utilizar seguramente ficheros protegidos por derechos de autor, habrá que generar un resumen de qué ficheros se han utilizado en el entrenamiento de los distintos modelos, ¿no? Para que hoy en día esto con ChatGPT no se sabe, con los modelos de GPT no se sabe el conjunto de datos que se han utilizado. Sabemos que son muchos, todos los datos que están en la web hasta el año 2019 o 2020, pero no se sabe exactamente esos muchos en qué consisten, ¿no? Entonces, bueno, la Unión Europea está muy centrada o muy preocupada en estos temas. Ya digo, esto va muy rápido. Estas regulaciones seguramente tendrán muchísimos cambios conforme vaya pasando el tiempo, pero lo importante es que va a haber una regulación para que el uso que se haga de la IA en general y la IA generativa en particular, pues sea el más adecuado. Vale, lo que estamos viendo ahí, ¿no? Los casos de uso de herramientas, los más comunes, uno siempre tiene en mente temas de marketing y de ventas, ¿no? La realidad es que siempre que hacemos cualquier análisis para un cliente, bien sea con IA o bien sea con analítica tradicional de
recojo datos, los integro en un data warehouse o no, los exploto genero modelos de datos con Power BI y los visualizo. Siempre que empezamos con una empresa, siempre empezamos por la parte de ventas, siempre. O sea, todo el mundo es a lo que más le pica, analizar sus ventas, ¿no? Luego estaría la parte financiera y luego ya entrarían temas de marketing, temas de desarrollo de productos, temas de producción, temas de operaciones en general, ¿no? Pero bueno, todos estos temas son los que más le pican a todo el mundo y según encuestas, pues también son las áreas en las que la gente dice que es más probable que utilice la IA generativa a corto plazo, ¿vale? Casos de uso. Aquí nos hemos centrado en tres partes, ¿no? Ventas, marketing y operaciones, ¿no? Ahí hay unos cuantos. Pues atención al cliente mediante asistentes virtuales. Ahora luego hablaremos de esto con un poquito más de detalle. Coaching del proceso de ventas, dar el contexto de un cliente o entender sus necesidades. Asistente administrativo de ventas para operaciones básicas, respuestas a opiniones o reseñas de clientes, formación al departamento comercial o al departamento que sea. En cuanto a IA, esto en cuanto a IA generativa. Si hablamos de la IA tradicional o convencional, pues lo que hemos visto antes de predicción de demanda, ¿no? ¿Qué pedidos voy a tener yo a partir de enero con todos estos cambios que hemos hecho, ¿no? Ventas adicionales o ventas cruzadas, temas de cross-selling o de upselling, ¿no? Pues eso, ¿qué servicios le he vendido ya a un cliente, una entidad financiera, una empresa de seguros que hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué pólizas tiene contratado? ¿Qué servicios? Pues cómo puedo hacer que suba el nivel de los servicios que tiene contratados o que me contrate servicios nuevos. Y todo esto jugando con la situación actual de ese cliente, con su situación económica, con la edad que tiene, con su situación familiar, más o menos hijos, una edad, etcétera, etcétera. Entonces, jugar con toda esa información y con los productos que ya tiene contratado para poder hacer esa venta adicional o esa venta cruzada. Recomendar productos, recomendar precios, etcétera, etcétera. En la parte de marketing, crear contenido. Estamos hablando de IA generativa, con lo cual, bueno, pues puede generar contenido que sea interesante para marketing o para cualquier área, ¿eh? O sea, bueno, no voy a dar ejemplos, que tengo algunos en la cabeza, pero para todas las áreas se puede generar contenido utilizando la IA generativa. Apoyo de campañas de marketing, experiencia personalizada del cliente. O sea, podemos generar mails automáticamente a partir de información que tengamos del cliente para ofrecerle nuevos productos o nuevos servicios y todo esto hacerlo de un modo pues totalmente desasistido, ¿no? Por ejemplo. Si nos vamos también a IA convencional, pues análisis, temas de benchmarking, ¿no? Analizar mi competencia. Yo puedo ver qué está haciendo mi competencia y compararme cuantitativa o cualitativamente con ellos, ¿no? Segmentación o clustering de clientes o de mercados para atacarlos de una manera o de otra, etcétera, etcétera. Bueno, atacarlos desde luego en el buen sentido. Y en cuanto a operaciones, pues automatizar tareas o procesos repetitivos, asistentes virtuales. De aquí hablaremos en los casos de uso que vamos a ver luego, hablaremos de temas de estos. Recursos humanos, asistentes virtuales también para recursos humanos, análisis de sentimiento de los empleados, generación de materiales de onboarding. Pues esto es importante. Me voy a adelantar ya y voy a ir mezclando conceptos, pero por ejemplo, cuando entra una persona en una empresa, le hacemos la acogida, el onboarding, y en ese onboarding le explicamos, pues mira, cuando tengas que pedir vacaciones tienes este documento con este procedimiento. Cuando tengas que irte al médico, aquí hay otro. Cuando tengas que hablar con tu responsable o la jerarquía de tu línea y el resto de empresa está en este otro sitio. Te vas con tu coche a algún sitio y tienes unos gastos de viaje y unas dietas, pues tienes que pedir que te lo reembolsen utilizando este procedimiento. Si me llama un cliente para pedirme una propuesta, una oferta de tal, y yo no estoy en el departamento, o estoy nuevo en el departamento de marketing, de comercial, perdón, pues bueno, tengo que hacer esto de aquí. ¿Cómo se da de alta una oportunidad en el CRM? ¿Quién da de alta un cliente en el ERP?
toda esa información que tenemos en todas nuestras empresas y que se la explicamos a todas las personas nuevas que van entrando y casi el primer día les soltamos un montón de información y un montón de enlaces a sitios de SharePoint y a partir de ahí, el día que lo va a necesitar, lo primero que hace es empezar a preguntar porque nadie se acuerda de dónde me dijeron que estaba el procedimiento tal o el procedimiento cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que se pueden hacer con recursos humanos es recoger toda esa información, integrar toda esa información, metérsela a un modelo para que la extraiga de distintos PDFs, para que extraiga la información, la relacione en bases de datos vectoriales. Bueno, esto es técnicamente es una historia, ¿no? Pero bueno, podemos extraer información de PDFs, almacenarla en una base de datos vectorial, que se llama, que relaciona unos conceptos con otros y luego, utilizando modelos de lenguaje, podemos, y un asistente virtual, podemos hacerle preguntas a ese asistente para que me conteste cosas a partir de los datos que ya habían. Y entonces yo podría tener un asistente simplemente al que le dijera, oye, necesito pedir, aparte en lenguaje natural, con faltas de ortografía y con lo que sea. O sea, tengo que irme de vacaciones la semana que viene, ¿qué tengo que hacer? Y que entonces me diga, vale, el procedimiento para pedir vacaciones no sé cuántos. Y esto se lo has de pedir a tu jefe. Vale, tu jefe, según el organigrama actual, que está en otro tal, es este. Pero si está de vacaciones, tienes que pedírselo a no sé quién. O sea, una serie de historias o tengo que pasar unos gastos, ¿qué debo hacer? ¿No? Pues tienes que registrarlos en el ERP de esta manera, tienes que hacer una foto al ticket que te hizo el taxista y tienes que enviárselo por mail a no sé qué dirección de recursos humanos. Pues todo eso que puede involucrar, y esto desde recursos humanos, pero me vale para comentar un caso de uso típico de IA generativa que es este y que aplica un montón de cosas, ¿no? Esto aplicaría. Esto mejora el onboarding de los empleados, hace que esos empleados, cuando tienen que localizar un documento, dediquen segundos en obtener la información que necesitan, ¿vale? Y no minutos o no estar llamando a unos o a otros o lo dejo para mañana o lo que sea. Y el mismo sistema podría servir, por ejemplo, en la parte de operaciones, en una industria, pues tengo que cambiar una pieza, un molde en una prensa, por ejemplo. Y entonces ahí entran manuales de procedimientos internos de mi empresa, de temas de seguridad, de herramientas que tengo que utilizar o piezas que tengo que tener para poder hacer ese cambio. Instrucciones de la máquina por parte del fabricante. Bueno, un montón de información que también yo puedo ir a una pantalla y decir, oye, necesito cambiar el molde de la prensa tal y me dice todo lo que tengo que hacer. O incluso podría saber qué producto está pasando en esos momentos por esa línea de producción o está previsto que pase en breve para ver también si es el momento adecuado para hacer ese cambio o no. Pero bueno, eso ya serían otros temas. Pero en cuanto a IA generativa, podría generarme toda la documentación que necesito para que yo la revise, tipo checklist, si quiero. Y voy haciendo todos los pasos que, insisto, están en un montón de documentos y que me puede costar mucho tiempo recopilarlos, ¿no? Bueno, en temas de, bueno, hay cadena de suministros bueno, en recursos humanos es que hay un montón de aplicaciones, ¿no? En recursos humanos, ¿no? Identificar el talento, recomendaciones de formación, pues viendo los trabajos que tenemos en marcha, cruzando con las características o con los datos que tenemos de todos nuestros empleados, ver si tengo gente preparada para poder abordar un determinado proyecto, si no la tengo, ver qué formación necesitarían qué personas para poder llegar a ser útiles en ese nuevo proyecto y a partir de ahí que me haga, pues eso, una serie de recomendaciones de lo que debería tener. Bueno, antes no lo he comentado, pero es una tontada de ejemplo, pero ya que dice recomendaciones de formación, sí, es que el otro día lo hice de prueba o hace tiempo. Puse en ChatGPT, esto es ChatGPT, no era un desarrollo nuestro, puse requisitos de un desarrollador de Power BI. Tenemos alguna posición abierta en ese sentido también para la línea y entonces lo puse. Claro, me genera un documento con todo lo que debería tener un desarrollador de Power BI, que está muy bien, porque todo lo tienes en mente, pero cuando alguna vez paso algún documento o una lista de requisitos a recursos humanos para que abran una determinada posición, a lo mejor me dejo una parte de todo eso. Pues lo que me llamó la atención también no era solamente que me diera más cosas de las que yo estaba pensando, sino que además recomendara que esa persona tuviera el PL300, que es la certificación de Microsoft relacionada con Power BI,
o sea, el examen hecho, que hubiera hecho el curso y hubiera sacado la certificación del PL 300, ¿no? Que dices, es que sabe evidentemente porque le han dado la información necesaria o le hemos dado la información necesaria, sabe qué formación debería tener una persona para poder acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, esto, si me olvido de ChatGPT y lo meto solamente con datos que tengamos nosotros, con datos de nuestra empresa, pues, pues ya podemos hacer generar toda esa información de forma súper sencilla para todo el mundo. Vale. Bueno, el mapa de un montón de servicios de Azure, de IA generativa, o sea, ¿qué tenemos en Azure para poder implementar soluciones con IA generativa? Que evidentemente va mucho más allá de utilizar un modelo de Machine Learning, que es lo que habíamos visto antes, ¿no? Porque englobaría lo que sería el recoger los datos, algunos almacenarlos, entrenar los algoritmos, crear un bot o un chatbot para que yo le pueda hacer preguntas en tiempo real o integrar ese chatbot en la web de la empresa o lo que sea, ¿no? Pero vaya, lo importante es que en el ecosistema, que hemos comentado también al principio, de Microsoft, pues tenemos todos los datos que necesitamos todos los servicios, perdón, que necesitamos para poder implementar este tipo de soluciones. Ahí están marcadas unas cuantas, están marcadas las bases de datos, el Cognitive Search, o sea, búsquedas en bases de datos a partir de palabras de texto que yo haya sacado a partir de un documento. Bueno, todos los temas de ingesta de esos datos, de almacenamiento en bases de datos vectoriales, de proceso con búsquedas en la web o con chatbots, de todo ese tipo de cosas. O también podemos hacer determinados automatismos luego, o sea, para enviar información o enviar procesos de unos sistemas a otros o lo que sea. Vale, un segundo, que ahora voy a... Bueno, Copilot lo voy a pasar de forma rápida porque a todos os habrá llegado información a patadas también de Copilot. Microsoft es un rodillo cuando quiere, o siempre, vaya, no cuando quiere. Y entonces Copilot es el asistente de IA generativa de Microsoft que por ahora hay determinados problemas técnicos y todavía no está disponible para todos los usuarios. Está disponible desde la semana pasada, me parece, solamente para las empresas del segmento Enterprise y todavía no se ha liberado para todos los clientes. Pero al final será, o es, todos hemos visto vídeos de cómo funciona, una solución que se integrará con Office 365, con los distintos RPs de Microsoft, con Power BI, para poder hacer preguntas en lenguaje natural. Power BI, no sé si lo habéis gastado, ya permite esto, ya hace años que se podían hacer preguntas en lenguaje natural, pero no al nivel de Copilot, ¿no? Copilot será capaz de generarme nuevos informes de Power BI automáticamente a partir de modelos de datos que ya tengamos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y en el resto de áreas, pues también me genera contenido a partir de correos que tenga o de documentos de Word que tenga almacenados en SharePoint, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, las cosas, ejemplos que hemos puesto antes, pues ya vendrán muy paquetizados dentro de Copilot. Vale, aquí hay un tema, esto sí que me gustaría, un segundo, voy a ver si Xavier está y puede seguir él con la presentación, porque ahí sí que lo va a hacer seguramente mejor él que yo en esta parte, ¿no? Porque entra una parte un poco técnica, pero vaya, no me está contestando, con lo cual, vale, pues nada, sigo yo. El tema es que Copilot trabaja con una serie de datos, o ChatGPT trabaja, para que nos suene también a todos, trabaja con una burrada de datos. Y antes ya os lo he comentado, o sea, no sabemos, nadie sabe, más que la gente de OpenAI, con qué conjunto de datos se ha entrenado el sistema, pero como no se
qué conjunto de datos se ha entrenado, las contestaciones que me puede dar a veces pueden que no sean correctas, ¿no? Y eso es lo que se llaman alucinaciones. No es una palabra para hacer risa, sino que técnicamente se llama así, ¿vale? Existen alucinaciones, es decir, yo le puedo preguntar una cosa que no exista a ChatGPT y me da una contestación totalmente inventada también en muchísimos casos, y eso se llama alucinaciones, ¿no? Entonces, Microsoft ha sacado también un sistema con el que podemos evitar esto. Y evitarlo se basa básicamente en que no vamos a jugar, entre comillas, o no vamos a utilizar el modelo entrenado por otros, sino que voy a pasarle yo al modelo los datos que me interesa que trabaje, que utilice, ¿vale? Y me olvido de todo lo demás, ¿vale? Yo cuando los chats que os comentaba antes para hacer el onboarding o para ayudar a que un empleado encuentre alguna documentación de procedimiento, pues evidentemente no se van a buscar a todo lo que está metido en el modelo de datos genérico de GPT 3.5, 4, 3 o el que sea, ¿no? Sino que se basa en la información que yo le he metido, ¿no? O sea, entonces el tema es evitar esas alucinaciones, o sea, concretar los datos con los que vamos a trabajar para asegurarnos de que las contestaciones sean siempre las correctas. Un segundo, aquí. Vale. Para hacer esto hay dos sistemas que son el fine tuning y lo que ahí llama in-context learning, ¿no? Ambos son procedimientos que ya existen desde hace tiempo para mejorar la eficacia del resultado de la IA, ¿no? Entonces, el fine tuning es lo que decía, o sea, vale, yo voy a volver a entrenar el modelo, pero con mis datos, con datos concretos míos, para asegurarme de que los datos, las conclusiones que saque sean las correctas. Y el Copilot Stack o el In-Context Learning es otra técnica que, bueno, distinta del fine tuning, pero que también va a permitir lo mismo, va a permitir que yo le pueda pasar mi información al sistema, que esa información, eso es importante, esté protegida, esté asegurada, no está disponible para los demás. Yo no voy a entrenar algo con mis documentos y otro va a poder entrar y va a poder cogerlo, sino que las dos son técnicas para pasarle documentación y que el sistema trabaje con mis datos y no con datos genéricos, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué quiere decir GPT y qué es el fine tuning? ¿Qué es lo que estaba comentando antes o qué es el in-context learning, ¿no? Al final es, bueno, pues utilizar unas capas, una serie de servicios disponibles en Azure, en este caso, yo le meto documentos, es capaz de extraer la información de esos documentos, esa información, lo que comentaba antes, la modelo en una base de datos vectorial normalmente. Ahí se establecen una serie de relaciones entre un documento en el que aparezca el nombre Enrique Bernat, pues cuando saque Enrique y saque Bernat, vas a ver que están íntimamente relacionados esos dos términos, porque en un montón de documentos aparecen juntos. Entonces, cuando yo haga alguna pregunta sobre algo, sobre Enrique o sobre Bernat, pues es muy fácil que me relacione. Bueno, este es un ejemplo tonto, pero la idea un poco es esa, ¿no? Es ver todas las relaciones. O sea, Enrique está relacionado con Bernat, pero también está relacionado con DQS, con la línea de data, con algunos clientes con los que he trabajado, con algunos compañeros que trabajan conmigo, ¿vale? Con un montón de cosas, y entonces le pregunte por donde le pregunte, va a ser capaz luego de contestarme, de generarme información a partir de todas esas relaciones que hemos modelado nosotros a partir de documentos que hemos leído y hemos extraído información. Bueno, pues todo eso es lo que se llama Retrieval Augmented Generation, que aparece ahí. Hay servicios de Azure suficientes para hacer todo esto. Y el lenguaje natural, por así decirlo, ¿vale? Porque yo no soy hipertécnico en estos temas, saber si os hubiera podido dar datos mucho más técnicos, la idea es esa. La idea es, saco información de mis documentos, esa información está disponible solamente para mí, para mis modelos y no para los demás, ¿vale? Y lo almaceno y entreno a un sistema para que sepa leer esa información, leer esas relaciones y contestarme a las preguntas que tenga que le haya podido hacer, ¿no? Esto es, tiene que ver con todo esto. El Semantic Kernel es el framework que ha sacado Microsoft para poder orquestar todo esto que os estaba comentando, ¿vale? Para poder juntar
todos estos procesos te meto documentos, extrae información, almacénala, modélala, contéstame luego a preguntas sobre eso. Pues bueno, todo esto está dentro de un framework que es el Semantic Kernel de Microsoft. Y aquí no voy a hacer mucho mucho hincapié, más lo que pone bajo, ¿no? que me permite agregar Large Language Models a mis aplicaciones, ¿no? Utilizar modelos existentes o crear modelos nuevos, pero haciendo que trabajen sobre mis datos y no sobre datos de entrenamiento previos o sobre modelos, porque ya digo, yo podría meter mi propio modelo, mi propio algoritmo ahí dentro, independiente del que esté por ahí, ¿no? Bueno, lo que hemos hablado de embeddings, de sacar palabras de documentos y transformarlas en vectores numéricos para almacenarlas y luego recuperar información a partir de todos esos datos que están relacionados. ¿Vale? Vale, me voy a casos de uso, un segundito. Bueno, ejemplos, bueno, esto es un esquema, lo voy a saltar, pero le meto datos, utilizo Semantic Kernel, todo el framework, para hacer lo que hemos dicho antes, ¿vale? Para extraer la información, para almacenarla, para modelarla con grafos, para poder pasarle determinadas preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para montar el sistema completo a partir utilizando el framework de kernel. Y quería ir aquí, ¿vale? Porque nos faltan 10 minutos y he ido demasiado lento. Casos concretos que teníamos para enseñaros, ¿no? Un chatbot de una aplicación, de una web, ¿vale? Podemos tener una web gigantesca, que los clientes se pierdan o que sea muy difícil encontrar información allí dentro, ¿vale? Todos hemos entrado alguna vez en alguna web y ha sido alucinante lo complicado que puede ser llegar a encontrar algo. Y cuanto más grande sea la empresa y más técnica la web, peor me lo pones, ¿no? Entonces, poder hacer una aplicación con IA que lea la web, que primero la escanee, la información la va a sacar del contenido de la web, ¿vale? Se lee todas las páginas de la web, saca toda la información, todo el texto que hay ahí, lo relaciona todo, lo modeliza y luego montamos un pequeño asistente virtual al que le puedo hacer preguntas, ¿vale? Le puedo hacer preguntas y podíais conectaros a la web de DQS y decir, oye, ¿dónde tenéis la oficina en Barcelona? Y entonces te diría, la oficina en Barcelona, está en la calle tal, número tal, en el piso séptimo, tal, y tenéis otras oficinas. Pues sí, las otras oficinas son las de Valencia, Madrid, Palma y Castellón, que se encuentran en estas direcciones. O sea, no tengo que llegar a la página en la que está la información, sino que el proceso ha extraído ya toda la información de esa web, la hemos modelado y relacionado y almacenado de otra manera, para que luego un chatbot pueda recibir una pregunta nuestra en lenguaje natural y procesar la información y generarme la respuesta. Y ya generativa, ¿vale? Me genera la respuesta en lenguaje natural también en función de lo que yo le he preguntado, ¿no? Allí hay ejemplos de, bueno, cuáles son las características de producto, o cuánto cuesta el envío. ¿No? El envío es una cosa que siempre está escondidita en las webs y cosas así, o devoluciones o cosas así. Pues bueno, que sepáis que ayudar a moverse por una web gigantesca o facilitar muchísimo la navegación por una web es un caso de uso interesante. Otro caso de uso puede ser un soporte técnico de nivel 0. Había dicho antes, sigo diciendo nivel 0, ¿no? El tema es, nosotros tenemos un departamento de MSI que recibe un montón de peticiones de temas de infraestructuras de nuestros clientes, ¿vale? Y muchísimas peticiones, muchísimas. Os sorprendería la cantidad de peticiones que recibimos de no me acuerdo la contraseña que tenía en este servicio. Y esto nos pasa a todos. Pues nos pasa a todos, pues nosotros en nuestro equipo de MSI pues recibimos un montón de llamadas o de correos o de tickets de soporte relacionados con esto, ¿no? Pues esto no hace falta que una persona conteste, porque cómo resetear o cómo ver o cómo cambiar una contraseña es un procedimiento que está clarísimo cómo se hace en determinados servicios. Y entonces, si ese procedimiento existe y está documentado, lo que podemos hacer es meterle al sistema esos documentos
que los analice, el concepto es el mismo. Y al final yo le pregunto, oye, ¿cómo me puedo cambiar la contraseña de Windows? Inmediatamente me contesta un sistema de IA generativa, ¿vale? Que me dice cuál es el procedimiento que tengo que seguir, en qué páginas, en qué sitios de Windows tengo que entrar, qué opciones tengo que marcar, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se tiene que esperar nadie a que alguno de nuestros técnicos tenga un hueco para contestar esa pregunta al cliente, ¿no? Si la pregunta ya es va mucho más allá, pues la típica de eso de que ¿hemos resuelto tu duda? No. Bueno, pues a partir de ahí ya entra uno de nuestros compañeros, ¿no? Que para eso están. Pero lo básico se puede resolver sin la intervención de una persona, porque estamos hablando muchas veces de procedimientos muy estándar, muy establecidos por una empresa y que no hace falta que nadie esté dando esas contestaciones porque un sistema lo podría dar. Asistente de procedimientos. Esto me he adelantado antes y ya el tema de tengo que hacer un cambio en una máquina o tengo que empezar a hacer este tipo de trabajo. ¿Cuál es el procedimiento? Y eso, si la empresa tiene un montón de procedimientos establecidos, documentados, procedimientos de trabajo, los podemos leer todos y hacer a preguntas que le hagamos en base, eso sí, a todo lo que le hayamos metido, ¿no? Si no le meto de algo, pues va a ser imposible que me conteste eso. Bueno, observatorio de mercado y junto con asistentes virtuales, ¿no? Esto también hemos hecho soluciones de estas muy chulas. Se trata de ver qué está pasando con mi empresa en el exterior. ¿Cómo se habla de mi empresa en redes sociales? Esto hace tiempo no, esto se ha llamado siempre el análisis de sentimiento y hay modelos de IA tradicional que lo cubren. Pero con la IA generativa podemos analizar notas de prensa en las que aparezca tweets, o post en X en estos momentos, información en general que haya fuera de nuestras bases de datos que tenga que ver con mi empresa, ¿no? Opiniones, por ejemplo, de servicios que ofrecen estas webs y cosas de estas, ¿no? Y a partir de ahí poder hacerle preguntas, evidentemente recoger toda esa información, modelarla toda. Lo de menos ya es cómo me contesta esa pregunta, ChatGPT. Aquí una parte muy importante es que los datos tienen que estar bien, leídos, bien modelados, tienen que ser completos. Esa es una parte importante, no la cuenta nadie, pero es básico para que cualquier sistema de IA funcione o cualquier tema de analítica funcione, ¿no? Pero bueno, en este caso más, ¿no? Entonces, es información, modelarla y poder hacer también, de nuevo, un chatbot al que le pueda preguntar pues cosas como las que estáis viendo ahí, ¿no? Pues, para ver dónde puedo mejorar yo. O cómo piensas que podría mejorar los puntos débiles en el mercado local. O sea, ¿qué opiniones de mi empresa están en y Cataluña resulta que tienes, o sea, tus principales puntos negros, esto y esto. Entonces, la idea es pues, recoger información, modelarla y que con un sistema de IA generativa yo le pueda preguntar en lenguaje natural y el sistema me conteste de procedimientos de trabajo, de casos de mejora. Y esto lo he comentado también antes, ¿no? El tema de juntar los asistentes con temas de automatización, ¿no? De poder hacer envíos de mails, envíos de alertas, con documentación ya interesante, relevante para mí o en función de lo que haya pasado en la empresa. O sea, poder al final recoger información, de nuevo siempre recojo información, siempre la modelo, como es texto, al final siempre utilizo un modelo LLM para procesarla y luego un asistente para interactuar con el sistema. Pero que luego que sepáis que con Power Automate, parte del ecosistema de soluciones de Microsoft, podemos llegar a dar soluciones completas utilizando una pata de IA generativa, pero dar una solución completa para cualquier problemática, ¿no?
Me falta un minuto. He corrido en esta parte, que además no estaba prevista que la contara yo, pero bueno, he conseguido llegar a las 10:59, habiendo pasado por todos los ejemplos que quería contaros, ¿vale? Siento, a lo mejor si he ido demasiado rápido en la parte final o si alguna cosa no la he podido explicar con toda la profundidad que lo hubiera hecho mi compañero Xavier, pero bueno, agradeceros muchísimo la asistencia. Sé que todos tenéis, en general todos tenemos el tiempo muy apretadito, pero nos apetecía mucho contaros cómo vemos nosotros el tema de la IA, cómo vemos nosotros el tema de la IA generativa, cómo estamos utilizándolo o qué casos de uso estamos poniendo en práctica. Estos últimos que hemos visto los hemos puesto en práctica, el asistente de una web, el soporte de nivel 0, el tema de recoger información en medios de comunicación y en redes sociales para contextualizar mi empresa y poder hacerle preguntas de cómo piensas que podríamos mejorar y cosas así. Son todas soluciones que si pensáis que pueden aplicar a vuestras empresas, pues pensad en nosotros porque tenemos experiencia en estos casos de uso. Y sin más, recordad que todos los miércoles tenemos webinars en DQS. Antes le he preguntado a marketing hasta cuándo teníamos planificación y me parece que hasta finales de febrero tenemos todos los miércoles agendado un webinar. Muchos de ellos pueden ser, estaros atentos porque pueden ser interesantes para vosotros. No me ha quedado tiempo para preguntas y respuestas, de verdad que lo siento, pero mandadnos si habéis puesto algo por aquí, lo revisaremos ahora y si no, a las direcciones de correo que estáis viendo en pantalla, a la mía, .bernat, o a la de Xavier, x.blanch, mandadnos todas las dudas que tengáis y nosotros las contestaremos encantados. De nuevo, agradeceros la asistencia a este evento y nos vemos en el próximo.